cuando hablamos directamente del desarrollo del movimiento Provida, uno de los nombres que debe siempre llegar a nuestra memoria es el de Francis Schaeffer, gran pensador reformado olvidado, puesto que se le cataloga con el mote, muchas veces despectivo, de fundamentalista. Y sin embargo es una de las pocas voces que se alzó con total propiedad cuando Estados Unidos estaba inclinando la balanza ante las agendas proabortistas. Sin duda alguna, es importante rescatar el pensamiento de Francis Schaeffer, puesto que en una ocasión como la nuestra, donde fácilmente podemos creer que somos los pioneros en una lucha contra los pañuelitos verdes, podríamos olvidar y caer en la ficción que muchos han caído, de que la Iglesia nunca ha dicho nada hasta el momento, después de que personas del ámbito secular se han pronunciado en contra del negocio infame del aborto. Y sin embargo, he aquí a uno de los más grandes intelectuales del pensamiento reformado dando su crítica en la década de los 70 con una precisión tan interesante que parecería como si estuviera viendo nuestros días a través del espacio-tiempo. Así que, para provecho de todos ustedes y en medio de la celebración por haberse derogado el fallo Roe vs. Wade, les traigo este extracto interesante de Francis Schaeffer tomado de su serie Y cómo debemos vivir entonces, que fue publicitada a finales de los 70. Espero le puedan sacar provecho. Consideren el feto humano, el bebé no nato. En enero de 1973, la Suprema Corte de los Estados Unidos aprobó la ley de aborto. El profesor Witherspoon, de la Escuela de Derecho de la Universidad de Texas, escribió: la Corte sostuvo que el niño no nato no es una persona dentro de la esencia de la 14ª enmienda como para despojar a todos los niños no natos de toda protección constitucional a sus vidas, libertad y propiedad. Esta regulación de la Suprema Corte de los Estados Unidos es un absoluto totalmente arbitrario. Antes que nada, es médicamente arbitraria. Este libro fue publicado con la cooperación de muchos científicos connotados en este campo, incluyendo a algunos de los Estados Unidos. Fue para informar al público británico. Favorece al aborto. Sin embargo, dice que la cuestión acerca de cuándo la vida humana comienza está aún sin resolverse. El aborto puede ser practicado antes de que el feto sea viable, aunque cuando sucede es en sí mismo un punto a discutir. Más adelante establece que un biólogo puede decir que la vida humana empieza en el momento de la fecundación, cuando el espermatozoide y el óvulo se fusionan. La arbitrariedad médica de la decisión de la Suprema Corte está enfatizada por el hecho de que la destrucción del feto se acepta en el aborto. Y con todo, las discusiones se originan en cuanto a si es correcto fertilizar un óvulo fuera del útero, esto es, en el laboratorio, porque entonces viviría solo unos días. Esto plantea el problema de que si ese óvulo fertilizado fuese implantado exitosamente dentro del útero, tendría el potencial genético total para convertirse en un ser humano. ¿En qué afecta que se aborte a un bebé de 5 meses y medio de embarazo? Pues en que también él tiene todo el potencial genético para convertirse en un ser humano. El juez White, de la Suprema Corte, en su discusión concerniente a la ley del aborto, dijo que es el ejercicio del poder judicial inexperto, un ejercicio descuidado y extravagante del poder de supervisión judicial. Sobre esta arbitraria regulación fueron descartadas las leyes del aborto de casi todos los estados de la Unión, médica y legalmente. Muchas personas aceptaron
esta ley, a pesar de que era arbitraria médica y legalmente, porque era considerada sociológicamente provechosa. ¿Por qué no habríamos de aceptar leyes que restringieran la libertad humana si fueran consideradas sociológicamente provechosas? Con lo que nos quedamos es con la ley sociológica, y eso es todo. Y nadie sabe cómo terminará. Por la regulación de la Suprema Corte, el bebé nonato no se considera una persona. En nuestros propios días ha habido un gran clamor, y muy apropiadamente, porque en el pasado no se veía al esclavo negro como una persona. Pero ahora, por este absoluto arbitrario traído a la corriente humanista, millones de bebés no natos de todos colores, de piel, son declarados por ley como no personas. Ahora hay que hacerse una pregunta. En el día en que no haya valores fijos, ¿por qué no los viejos, los enfermos incurables, los dementes y otras clases de personas en forma igualmente arbitraria se les declara como no personas en base a la ley arbitraria si los jueces consideran que es sociológicamente provechoso? En días como los nuestros, lo que es inconcebible puede no ser, y probablemente no será inconcebible, a la vuelta de muy pocos años. Ahora, adelantémonos un poco. Al no existir ya consenso cristiano, como ese de nuestra cultura, la sociedad en realidad no tiene muchas bases sobre las cuales haya posibilidad de edificarse. Una es que todos simplemente harían lo suyo, y esto recibe el nombre técnico de hedonismo. Significa que la persona haría lo que desea hacer, pero el simple hecho es que no es posible edificar una sociedad con todo el mundo haciendo solo lo que quiere hacer. Se podría pensar en un hombre solo viviendo en una isla desierta. Ahí haría cualquier cosa que quisiera dentro de la forma del universo. Pero cuando dos hombres están en una isla desierta y deben tener, por tanto, interrelaciones, entonces ya no es posible para cada hombre hacer lo que quiere hacer. A menudo recuerdo la analogía de los dos hombres tratando de hacer lo suyo, sin importar lo que el otro piense. En cuanto se encuentran en un estrecho puente, algo tiene que suceder. Ambos no pueden hacer su voluntad, todos lo entienden. No se puede edificar una sociedad con gente haciendo lo que quiere hacer. Es hedonismo. Bien, entonces el hedonismo es una base teórica para la sociedad cuando el consenso cristiano dejó de existir. Pero si no es posible, ¿qué otras posibilidades hay? Bueno, está la posibilidad del dominio total, del voto del 51%. Recuerden bien que fue la cristiandad de la Reforma en el norte de Europa la que puso al alcance las formas y libertades que tenemos. Y el voto del 51%. Pero estoy hablando del voto del 51%, puesto que no existe un absoluto por el cual se pueda juzgar el voto del 51%. En los días en que la cultura cristiana era más dominante, el individuo podía levantarse con una Biblia en la mano y decir: se equivocan, aunque la mayoría hubiese votado en otra forma. Pero ya que el consenso cristiano no existe, entonces no hay un absoluto para poder juzgar el 51%. De modo que esta es una situación muy diferente. Les diré una frase que desearía memorizar. Si no hay un absoluto por el cual juzgar a la sociedad es absoluta. La idea del pensamiento humanista es convertir al hombre como individuo y luego a la humanidad en el centro de todas las cosas. Su propia medida para convertirse en autónomo. Si hemos de vivir y escapar a la muerte, no solo la muerte individual en el sentido del juicio de Dios, sino la muerte en nuestra vida cultural y política, en nuestra vida presente, debemos apartarnos de ese camino humanista de convertir al hombre en autónomo y debemos poner al Creador en el centro de todas las cosas. La mayor de todas las maldades es poner cualquier cosa creada en el lugar del Creador. Y cuando nos apartemos de esto, nuestros pies habrán pasado del camino de la muerte al camino de la vida.
Gracias por haberse quedado con nosotros hasta el final. Sé que pudieron disfrutar al máximo todos los detalles extraídos por nuestro querido Francis Schaeffer. Me gustaría saber si quieren que les traiga toda la serie de Francis Schaeffer con una introducción especial dada por mi persona. De ese modo podríamos traer la totalidad de los capítulos con los que cuenta la serie y cómo debemos vivir entonces, de modo tal que sirvan como una especie de acercamiento importante al enorme aporte de análisis cultural que hizo Francis Schaeffer en su época. Creo que es imperdible y necesario que no olvidemos sin duda alguna esta información. Y si lo desean, por favor, denle like a este video y déjenlo en los comentarios allá abajo con el fin de tomar la decisión de si podemos traer y crear una serie de todos los videos de Francis Schaeffer y de sus episodios sobre el análisis cultural que realizó en aquella ocasión. Dios me los bendiga y recuerden seguirnos en Twitter, que tenemos Twitter, en Instagram, que tenemos Instagram, y en Telegram, que tenemos Telegram. Recuerden que los links de cada una de estas redes están debajo en la descripción.